Ya. ¿Me escuchan? Sí, estoy. Vamos a dar comienzo entonces al culto del día de hoy. Si no me oyen, me indican al tiro. Vamos a dar inicio al culto de hoy, hermanos, y vamos a comenzar orando al Señor. Así que les invito a que por favor inclinen sus rostros y que le dediquemos un momento de dedicación al Señor por este culto. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por todo. Damos gracias en todo tiempo, Padre. Damos gracias porque en estas circunstancias tan extraordinarias seguramente estamos aprendiendo lecciones. Y si no es así, te pedimos que tú nos cubras, Señor, que nos protejas, que nos guíes y que de todo tiempo, incluso de este, podamos sacar una enseñanza y que podamos mantener la paz en todo instante. Te rogamos, Padre, que este culto tú lo bendigas, que este culto especial, en donde estamos unidos a través de la tecnología, también sea una oportunidad para alabarte. Hazte cargo, Señor, del momento de alabanza, hazte cargo, Señor, del mensaje. Necesitamos recibir enseñanza, tranquilidad y paz a través de tu palabra, y necesitamos también, Señor, regocijarnos en medio de la alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor, y te pedimos que te manifiestes en nuestras vidas. Y que este culto sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Mauricio, Pastor, ¿usted nos puede dar la bienvenida, por favor? Aquí estoy. Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Así? Bueno, Bien. estamos contentos de poder encontrarnos y reencontrarnos una vez más, y también de poder servir a hermanos y hermanas, amigos, amigas que tal vez no tienen la posibilidad de reunirse. He sabido de muchas congregaciones que solamente se comunican vía telefónica y con algún uso de WhatsApp. Gracias al Señor porque tenemos esta tecnología, pero también un poco triste porque hay hermanos que no tienen la misma facilidad que hemos tenido nosotros. Hay otros que simplemente no tienen conectividad, no tienen un plan de datos para poder conectarse, y para que los tengamos también en oración, no solo preocuparnos y orar por las realidades que tenemos, sino que también estar siempre presentes en aquellas cosas que otras personas no tienen. Este es un tiempo que nos llama y nos invita a la solidaridad, un tiempo que nos invita a mirar otras cosas y a valorar las cosas también de forma distinta. Tal vez los planes y proyectos que teníamos en el corto, mediano, incluso largo plazo, toda esta situación nos invita a replantearnos. Y como siempre dijeron los abuelitos, lo importante es la vida y la salud. Tal vez eso es justamente lo que hoy día toma relevancia, las cosas simples de la vida, el compartir la familia, el amor, los hijos, los padres, los familiares, los amigos, los vecinos, cobran otro valor. Así que, bueno, un abrazo fraterno a cada una de mis queridas hermanas. No sé si hay algún niño, niña por ahí, adolescente, jovencito, jovencita. Queremos también abrazarlo en esta hora. Estoy también, bueno, tenemos la labor como iglesia de ver de qué manera podemos hacer de alguna forma iglesia, valga la redundancia, para los más chiquititos, que puedan tener su espacio. ¿Ya? Si vieron el correo de Margarita ayer, qué lindo lo que pueden hacer nuestros hermanos. Ellos son brasileños, y lo que pueden hacer en España, también ideas para que nosotros podamos hacer algo con los niños y ser un tiempo y ser iglesia significativa para ellos y para ellas también. Bueno, continuamos orando en la semana. Tenemos una asistencia, yo diría que es baja, considerando el universo que tenemos, y nos estamos reuniendo 6 a 8 aproximadamente. No es obligación, por cierto, pero creo que la invitación a orar en estos tiempos es bastante interesante, y no solo eso, sino que también a compartir en la semana, ser iglesia, sobre todo para aquellos que están solitos, solitas. A veces uno piensa en cómo está uno, pero qué bueno es poder, a través de estas circunstancias, compartirnos con los demás. Es un acto también de generosidad, es un acto de solidaridad, el que otros nos puedan ver. La iglesia se compone de todos nosotros y nosotras. Entonces, en ese sentido,
La solidaridad tiene que ver con eso, no solo con ver mi necesidad, sino que ver la necesidad de otro y compartirme con otro. Bueno, lo otro importante, se han estado desarrollando unas clases, gracias por el apoyo de la hermana Karina, quien ha buscado una persona especialista. Este es un estudiante cristiano, estudiante de Derecho de cuarto año, quien está haciendo unas clases de educación cívica cristiana responsable para nuestros adolescentes y nuestros jóvenes de la iglesia. Así que queda esta semana, el 28, la segunda sesión de los jóvenes, con lo cual estaría terminando. Bien, los adolescentes les queda una, ¿no? ¿Terminaron? Sí. Ya. Bueno, puede que con los adolescentes quede una más, no lo tengo tan claro, porque se había enfermado una semana. Bueno, continuamos entonces. Escucho, hay un teléfono abierto, ¿no? Ya. Lo otro es que continuamos con la lectura de Marcos, y ahora a fin de mes, probablemente esta semana, vamos a tener un encuentro de conversación, seguramente cada uno verá un café, un tecito, alguna cosa, para compartir la experiencia de esta lectura tan hermosa que es del Evangelio de Marcos. Todavía está a tiempo de poder leerlo y poder inscribirse y ver la introducción que nos hizo nuestro pastor Cristian Cabrera. Bueno, y lo último, señalar que en el mes de mayo tendremos unos talleres en el cual estamos todos invitados, y también puede ser extensivo a amigos y amigas, familiares nuestros, porque hemos conseguido la ayuda del hermano Jorge Sobarzo. Él es psiquiatra, especialista en psiquiatría adulta, para adultos, y él nos va a estar haciendo dos talleres que tienen que ver con un trabajo de nuestra sanidad interior, de nuestra sanidad emocional. Y el día 9 y 16 de mayo, entiendo que a las 10 de la mañana, de 10 a 12, son 2 horas, estaríamos entonces por esta misma plataforma, pero sí de forma individual es el trabajo. Entonces, a través de esta plataforma estaríamos trabajando en este proyecto. Seguimos trabajando en el tema de la acción fraternal, así que a través de Elizabeth, a través del equipo pastoral, quien tenga alguna necesidad en tiempos de pandemia, de ustedes o de otras personas, por favor, canalizarlo a través de nosotros para poder ir en ayuda de quienes lo necesitan. Hemos estado en contacto también con los hermanos de Talagante. Ellos están bien, gracias al Señor. Las personas que vivían en la ribera del río han sido trasladadas por la municipalidad a un lugar mejor, que era una de las preocupaciones que teníamos. Bueno, y estemos orando unos por otros en este tiempo y acompañándonos también. Sintámonos la libertad. Si pensamos y nos acordamos de un hermano, llamémonos, llamemos a los hermanos, llamemos a las hermanas, interesémonos cómo están, sobre todo aquellos que a lo mejor no tienen la posibilidad de estar en familia, estar lejos de sus seres queridos, estar solos, solas, para que le hagamos un gesto de cariño y de amor fraterno también. Tenemos muchas cosas por las que orar, pero bueno, oramos también para que el mensaje del Señor en esta mañana pueda, sí, bien es cierto, alentarnos, también tener la libertad de interpelarnos, que es lo que la Biblia siempre hace y debe hacer en nuestras vidas. Así que no sé si de algún ministerio hay alguna cosa especial. Solo mencionar al final de esta reunión, nuestro hermano y médico José Luis Gaete, él va a tener va a hacer un pequeño, no sé si decir foro, pero una exposición respecto de los temas de contingencia en el tema de la salud, del COVID-19 que tenemos hoy día, y agradecemos profundamente su ayuda, su orientación también, y entiendo que va a haber un periodo para que hagamos algunas consultas si es que tenemos dudas y demás. Que el Señor les bendiga, Dios bendiga a cada uno, a cada una, donde se encuentren en sus hogares. Oremos y permanezcamos unidos en el Señor. Gracias, hermana Ángela. Siga adelante con el culto. No veo a mi hermana Ángela por ahí, quizás está sin audio, pero según el programa que tenemos, nos vamos a disponer a alabar juntos al Señor. Sí. Qué lindo verle a cada uno de ustedes, hermanos, a la distancia. Y qué lindo saber que el Señor está en todo lugar. No está solamente aquí en nuestro hogar, está en su hogar, en cada una de las casas, en muchas partes.
en un lugar. Entonces ahí donde usted está, puede alabar al Señor y Él está con usted al ladito. Así que cantemos juntos. Todos dispongámonos a cantar al Señor. Vamos a buscar la letra, ¿está puesta por ahí o no? Por llegar. El coro que vamos a cantar muy conocido dice: nos hemos congregado en este día para darle gloria al Señor. Eso es lo que estamos haciendo desde nuestros hogares. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. Las músicas tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Llegaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra oración, proclamamos que gobierna sobre toda creación. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Cantaremos al pueblo de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adorarle, adorarle, y Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Amén. Ya, muchas gracias. Ahora, gracias, Judith. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Hermanos, vamos a tener una lectura bíblica donde necesitamos recordar permanentemente que el Señor nos alienta y nos entrega esperanza. Y hay salmos que nos orientan precisamente hacia ese objetivo. Así que yo les invito a que, si no tiene su Biblia a mano, no importa porque se va a proyectar, pero vamos a dar lectura al Salmo 27. Para que lo busquen si tienen su Biblia a mano, o leemos la proyección del culto. Salmo 27. Amén. ¿Estamos en condiciones de comenzar a leer? ¿Sí? Dice así, el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen.
Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, como hoy, por ejemplo, Él me recuerda en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto. Sobre una roca me hará prevalecer. Cuenta a los enemigos que me rodean, en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmo al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Esa es una bonita invitación, poner nuestra esperanza en el Señor y confiar en que todo este tiempo estamos asistidos por Él. Judith, vamos a seguir alabando al Señor con la alabanza Glorioso Intercambio. Hermanos, los invito a poder cantar juntos con el entendimiento esta hermosa alabanza que nos habla del sacrificio que hizo el Señor en nuestro favor. ¿Cómo puede ser de buen y gozo seis hombres fuera a morir por el más vil pecador? Nuestra vida no merece, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi hogar común. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Repito por la fe y aleluya, glorioso intercambio, por buen gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús como a su hijo él le recibió? Su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre, nombre él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud
intercambio, por cual gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, por cual gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Gracias, Señor, que somos declarados justos en Él. ¿Ahora sí? Ahí sí, Pastor John. Ya. Hola, hermanas, hermanos. Qué bueno compartir el mensaje con ustedes. Como que sigo teniendo duda, supongo que me están escuchando porque mi micrófono aparece con vida. Ya. Quiero compartir con ustedes un mensaje titulado como ¿puedes ver algo? ¿Puedes ver algo? Es una pregunta. Y está basado en Job 22, 21 al 23 y otros textos más. Pero quiero empezar con Job 22. A ver si pueden buscar todo Job 22. 21 al 23. Veo que todo lo han encontrado. Entonces voy a dar la lectura. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate. A ver. Perdón, 21. Tengo problemas de vista aquí. Por las cuarentenas no he podido ir al oculista todavía. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverás a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, será del todo restaurado. Un texto muy hermoso y que nos viene muy bien para este tiempo. Ahora bien, no quiero entrar en detalles contextuales de la obra, me refiero del libro Job, para explicar la propuesta teológica y su presentación literaria. Discutir si es una historia o es un relato. Solo los invito a fijarse que las palabras de Elifaz de Temán son piadosas y reflejan medianamente bien lo que se espera de un creyente. Estar en paz con Dios, aceptar y obedecer sus mandamientos y alejarse de la maldad y esperar que Dios restaure nuestra vida. ¿Están todos de acuerdo? ¿O alguien dice no, amén? No escucho decir amén. Me supongo que no escucho porque están todos muteados. Perfectamente podríamos hacer un devocional con este texto, pero quisiera decirle que justamente esta es la estrategia literaria de Job, de plantear discursos teológicos canónicos, que aceptable, que represente a la gran mayoría de su época, que la gente al leer, al escuchar este texto,
estén todos de acuerdo y que sientan representado y que digan al unísono amén, aunque con un poquito de penita por Job. Y ahora, entendiendo que el libro de Job, ¿cierto?, está compuesto por los discursos entre Job y sus amigos que fueron a saludarle, pero una visita así de amigos en tiempo como lo que estaba pasando Job no es muy agradable, porque fueron a puro interpelar y a machacar. Quisiera que echemos una mirada a los capítulos 38 y 41 del mismo libro. Y aquí tienen una Biblia amable con títulos, ¿cierto? Y claramente son unas ayudas algunas veces. Una vez que dice respuesta de Dios sobre el capítulo 38, dice respuesta de Dios. Y capítulo 38, versículo 1 dice, el Señor le respondió a Job desde la tempestad, le dijo, ¿quién es este? Y etcétera, etcétera. Entonces, en los capítulos 38 al 41 comienza la respuesta de Dios a Job. En esos capítulos Dios interpela a Job con múltiples preguntas relacionadas con la naturaleza, con el cielo, la tierra, con el cauce del río y del mar, sobre los animalitos, pregunta por el hielo, capítulo 38, versículos 31, 32, habla de las constelaciones, del Orión, Osa Mayor. Capítulo 39, versículo 1 en adelante, habla de Íbice, como esa cabrita, ¿no?, con cuerno largo, y gacela, hablando de la gestación de la gacela. Y versículo 13 de capítulo 39 habla de avestruz, como ave sin sabiduría, etcétera, etcétera, pero con ímpetu de que superas a caballo y a jinetes. Y al final del capítulo 39, versículo 27, por ejemplo, habla de las águilas, del águila, y así. Y en el intermedio, en el capítulo 40, versículo 4, Job, agobiado de tantas preguntas que él es incapaz de contestarle a Dios, simplemente dice, versículo 4 del capítulo 40, me tapo la boca con mis manos. Dice, ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con las manos. Y así confiesa su incapacidad de responder en lo relativo a lo finito. Y si vamos al capítulo 42, justo después que Dios termina de interpelar a Job, podemos ver cómo Job confiesa y llega a entender que en realidad había hablado de cosas que no era capaz de comprender. Y en ese contexto pronuncia esas bellas palabras que dice, estoy en el versículo 5 del capítulo 42, espero que me estén siguiendo, capítulo 42, versículo 5, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Habían escuchado de este texto, ¿cierto? Entonces, para Job, su ver a Dios, ¿cierto? Su ver a Dios ahora es sinónimo de confesar que ha estado completamente equivocado en lo que creía de Dios y de sí mismo. Y esto debe ser una actitud permanente. Cada vez que llega a pensar, llegas a una conclusión
de quién es Dios o Dios es, la propuesta del libro de Job es: ha de arrepentirse. Si hemos llegado a pensar alguna vez, Dios es así, Dios es así, si somos capaces, si nos sentimos capaces de decir, yo pienso que Dios es así, o Dios obra así, hemos de arrepentirnos. Entonces, después de esa confesión de Job, tras esta larga discusión, debate en torno a lo sucedido en la persona de Job y su familia, Dios ahora se dirige a los amigos de Job, representado en Elifaz de Temán. Justamente por eso en el capítulo 22 leímos, ¿cierto?, las palabras de Elifaz de Temán. Dice: lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Versículo 7, ¿cierto? Supongo que lo están leyendo. Dice: después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado, muy enojado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y como es algo importante remarcar, dice: y conste que, al final del versículo 8, y conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Mire esas bellas palabras que leímos, capítulo 22, versículo 21, 22, 23, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverás a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, será del todo restaurado. Estas bellas palabras por las cuales nosotros diríamos amén, en este contexto de discusión, de foros o debate, interpelación a Job, la sentencia de Dios es bastante clara. Estoy muy enojado con ustedes. Lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Conste, dice, y conste que lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Es muy interesante eso, ¿no? De esta manera, esta bella narración estremece nuestra estabilidad teológica. Lo que nosotros siempre hemos creído de Dios, lo que afirmamos, las ideas que tengamos de Dios. Por tanto, también nuestra forma de vivir la fe, porque nuestra forma de vivir la fe refleja lo que nosotros creemos de Dios. Y estas ideas de Dios y nuestra conducta religiosa, al ser sagradas, al igual que las posturas políticas, ¿no?, son incuestionables. No nos gusta que nos cuestiones nuestra fe, nuestra idea de Dios, nuestra conducta y también nuestras políticas. Cuando creemos que ya tenemos una imagen o una visión o una comprensión de quién es Dios, consecuentemente una vida religiosa, hemos de recordar a Job y estas palabras y disponernos a ser interpelados por el infinito. Ahora los invito a saltar unas cuantas líneas y que vayamos al Evangelio de Marcos, el libro que estamos leyendo en este mes.
capítulo 8, versículo 22 al 26. Capítulo 8 del Evangelio de Marcos, versículo 22 al 26. Se trata de un relato de sanidad único, ¿cierto? Un relato único de sanidad. Único no solo porque no hay noticias de este relato de los otros evangelios, sino porque en nuestro contexto podemos leer que Jesús no respeta la distancia social. Cuando le llevan a un ciego para que le pongan las manos encima, para que los toque, él tomó las manos del ciego, más encima le escupió. Luego puso sus manos encima de sus ojos para que la saliva ingrese a la cavidad ocular. Luego, contradictoriamente, después de haberle hecho todas esas cosas, lo manda a hacer cuarentena a su casa, prohibiendo entrar a las aldeas. Bueno, un poco de humor para que cuidemos nuestra salud mental en estos días de encierro que es muy propenso a la locura. En este relato, Jesús sana a un ciego en dos fases. Debiéramos preguntar, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Falló en su primer intento? Claro que no. Demos la lectura a este relato. Marcos 8, versículo 22 al 26. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de las manos al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Este es el mensaje: quédate en casa, no vayas a entrar al pueblo. Curioso, ¿verdad? No voy a hacer un análisis exhaustivo de este texto. Es un relato que exige y merece un estudio muy acabado por ser una narración bisagra o enlace de todo el Evangelio. Es decir, este relato se ubica como el cierre de la parte anterior del ministerio de Jesús en Galilea, y a la vez también es el preludio o interludio que nos introduce a la segunda parte, que es la subida a Jerusalén, que culmina con la sanidad del ciego Bartimeo. Permítame solo mencionar, en relación a lo que hemos pensado, hemos visto en Job, mencionar que es un relato que está emparejado con el capítulo 7, versículo 31-37, ya que tiene una gran similitud en la forma de empezar el relato. Me refiero a la sanidad del sordo mudo. Ahora, si ustedes se fijan en el capítulo 7, versículo 31 al 37, empiezan de la misma manera. Llevan a un sordo mudo para que le impongan las manos. Y Jesús mete los dedos en las orejas, en los oídos, y además toca con su dedo y con su saliva, la lengua del sordomudo, y así fue sanado. Luego de la curación del sordomudo, Jesús alimentó a 4,000 personas, y con los discípulos
navegó hacia Bethsaida. Durante la navegación, el maestro advirtió a los suyos acerca de la levadura de los fariseos sobre la señal mesiánica del cielo, pedido por estos últimos, los fariseos. Pero ante la incomprensión de los discípulos, Jesús los reprende. Y la reprensión de Jesús a los discípulos está en los versículos 17 al 18 del capítulo 8, un poco antes de nuestro relato, donde dice: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Se acuerda que los discípulos estaban conversando entre ellos? El maestro está molesto porque no trajimos el pan. ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Es que tienen ojos, pero no ven, y oído, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Atendiendo a las preguntas reprensivas de Jesús a los discípulos en la navegación hacia Bethsaida, podemos suponer que ambos relatos de la sanidad del sordomudo y del ciego, porque habla del no ver y no oír. Los discípulos no ven ni oyen. Podemos decir que ambos relatos de la sanidad del sordomudo y del ciego tienen elementos figurativos. Es decir, estos dos, sordomudos y el ciego, representan a los discípulos. Los discípulos tienen ojos, pero no ven, tienen oído, pero no oyen. A pesar de todo lo visto y oído hasta ahora, todavía no entienden, porque tienen una concepción triunfalista del Mesías, un Mesías que actuaría con las señales del cielo, como las peticiones de los fariseos. He ahí la curación del ciego en dos etapas, tratando de explicar, tratando de representar lo que estaba pasando con los discípulos, por tanto también en nosotros. Cuando Jesús le puso la saliva en sus ojos y puso las manos, Marco usa la expresión griega anablepo. Anablepo. Anablepo es un verbo compuesto con la preposición ana y el verbo blepo, ver. Y la preposición ana tiene sentido de dirección hacia arriba, dirección ascendente, que tiene matices de alzar, por tanto, o levantar la vista, ver hacia arriba. Y cuando Jesús puso sus manos sobre los ojos del que era ciego, cuando intentó, ¿cierto?, por segunda vez el tratamiento, Marcos usa el verbo dieblepo, que es un verbo compuesto por la preposición dia y el verbo blepo. La preposición dia es bastante conocida por nosotros porque usamos la palabra, por ejemplo, diámetro, diálisis, diálogos. Y la preposición dia significa a través de, por medio de. Y el verbo blepo, que significa ver, dieblepo, es el verbo que usa Marcos. Primero dice anablepo, es decir, cuando escupió en los ojos y tocó, si bien quiso decir que levantó la vista para ver, pero pudiendo haber usado simplemente un verbo blepo, Marco pone matices para invitarnos a pensar que después de haber hablado las señales del cielo, la actitud de alguien, ¿cierto?, que levanta la vista para ver señales del tiempo, señales del cielo. Y en la segunda instancia, cuando el que era ciego dijo, veo árboles, ¿cierto?, como moviéndose, Marco usa
para decir que vio claramente el verbo dieblepo, que es un verbo compuesto con la preposición dia, a través de. Es decir, si bien su significado es ver claramente, los matices que otorga el significado es ver a través de, por medio de. Por esa razón, Marco relata el hecho como si el ex ciego viera con las manos de Jesús puestas ante sus ojos, que es la gracia de una narración, porque dice, entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. En la forma en que está narrada, ¿cierto? Apresurada, ¿cierto? En el relato de Marco, pareciera que Jesús todavía tiene puestas sus manos sobre el ciego y éste ve claramente. Ahora bien, con esta lectura podemos hacer la siguiente pregunta. ¿En qué fase de curación nos encontramos? ¿Cómo enfrenta nuestra fe el día a día de estas crisis que vivimos? ¿Cuáles son nuestras preguntas hoy? Al estar sometido a la pandemia y a la crisis socioeconómica, ¿cómo han ido cambiando nuestras preguntas sobre Dios y su presencia en el mundo? Ya tenemos respuesta de cómo actúa Dios en la pandemia, porque reconocer que Dios es Dios y no reconocer que Dios actúa en la historia y en nuestra vida, ¿qué Dios es ese? ¿Levantamos nuestras miradas para ver a Dios en las señales del cielo o intentamos ver la presencia de Dios a través de las manos de Jesús? A propósito de la lectura del Evangelio de Marco en estos días. Semana tras semana, día tras día, escuchamos y leemos cosas novedosas sobre el coronavirus. No te especialista ni la Organización Mundial de la Salud ni los que ya han tenido el virus saben a ciencia exacta cómo es este bicho. Si no sabemos realmente cómo es este pequeñísimo virus, ¿cómo pretendemos hablar de Dios? Claro que podemos hablar de Dios y vamos a hablar de Dios, pero no alzando nuestros ojos, sino a través de las manos de Jesús, por medio de Jesús. Eso implica entender de este relato de Marcos, de este ciego curado en dos fases, que nosotros también, al igual que los discípulos de aquel entonces, estamos en constantes aprendizaje, en constante comprensión, renovación, y si es necesario dejar de lado lo que nosotros creíamos, lo que nosotros pensábamos, lo que toda una vida había pensado que es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios. Vamos a hablar de Dios por medio de Jesús porque el Dios invisible se hizo carne y caminó entre nosotros. Él nos mostró cómo es el amor de Dios. Caminó delante de nosotros hacia el hermano y hacia la hermana. Nos señaló el camino de la cruz como el camino hacia Dios. Y así cuestionó y sigue cuestionando nuestros caminos, nuestra forma de vivir la fe en el Mesías. Interpela nuestro triunfalismo sin cruz, nuestra levadura que
vive la fe gracias a las señales del cielo. Dios nos habla, interpela hoy a través del coronavirus, a través de miles de muertes, a través de las crisis económicas, a través de nuestra libertad intervenida. Estas experiencias que no sabemos cuánto tiempo más durará, tienen que ayudarnos, tienen que servirnos para reflexionar y cuestionar la forma en que vivimos nuestra fe y libertad. Por tanto, también nuestra comprensión de Dios. A través de esta experiencia de encierro y limitaciones, tenemos que aprender a valorar la libertad responsable. Por medio de distancia social y lavado frecuente de las manos, tenemos que aprender a y cuidado hacia los demás. A través de la crisis económica que vivimos, tenemos que valorar, aprender a valorar lo que Dios nos provee y en nuestra necesidad también ver la necesidad de otros. Aprender del rey que se sentó sobre un burrito, como predicó Pastor Cabrera, la sencillez y la humildad de Jesús. Es que no es fácil cultivar la espiritualidad de abajo estando en comunión con el Dios Altísimo. Para ir terminando, pregunto la pregunta inicial. ¿Puedes ver algo? Nos pregunta Jesús. Luego de aplicar la medicina y su unción sobre nuestros ojos, que está en constante aprendizaje y peregrinaje, Jesús nos pregunta, ¿puedes ver algo que te haga estremecer la visión de Dios y del mundo en estos meses de pandemia? Los invito a que a través de esta experiencia o en estas experiencias podamos reflexionar sobre nosotros mismos y también sobre quién es Dios. Nosotros mismos porque, al igual que los discípulos que caminan junto a Jesús, está en constante aprendizaje, transformación, y eso significa también dejar de lado muchas ideas, concepciones, incluso formas de ser y actuar, y aprender a pensar de Dios, porque lo que estamos viviendo es algo nuevo, desafiante. No estábamos preparados para esto, y esto tiene que llevarnos a pensar, a profundizar. No le voy a dar la respuesta, no la tengo, simplemente tengo algunas opiniones. Pero cada uno de nosotros, y en diálogo con otros, en estos meses de crisis, y acompañado por la lectura de los evangelios, y en nuestras conversaciones sinceras, con muchas dudas, pero con mucho respeto también por la opinión de otros, ir descubriendo estas distintas dimensiones de Dios, su forma de ser y su forma de actuar. Pero como lo dije casi al principio, siempre significa para nosotros, al igual que Job, cuando pensemos que hemos descubierto algo de Dios, significa también arrepentirnos en polvo y en ceniza, porque nosotros tendemos a capturar una imagen de Dios como una fotografía. Dios es así, pero Dios no es así. Dios sigue invitándonos a que lo busquemos y nuestra vida, por tanto, en constante transformación. En estos días de quietud
de cuarentena y de estar en encierro también puede llevarnos a que nuestra mente se endurezca, pierda su flexibilidad y elongación. Necesitamos seguir preguntando, seguir buscando, seguir leyendo, seguir conversando, dialogando sobre cómo es Dios. A eso los invito, hermanos y hermanas. Espero que haya servido de provocación, estímulo, y sigamos en esta peregrinación a través de los evangelios, así como Jesús dijo a los discípulos a través de los mensajeros de la cueva, de su tumba, nos espera en Galilea para seguir peregrinando. Y dice, allí los veré, allí los veré. Es bonito eso en Marcos capítulo 16, versículo 7, 16 y 7, dice, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, allí lo verán. Es decir, en constante peregrinación en busca del resucitado, yendo a Galilea, allí lo veremos. Gracias, hermano, por escucharme. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Pastor Jun, por su mensaje. Hemos tenido algunas intermitencias en la conexión, pero se logró entender muy bien. Y gracias por estos mensajes que nos hacen reflexionar y meditar durante la semana en cómo afrontamos también este periodo tan especial. Hermanos, ahora les quiero invitar a que presentemos la ofrenda. Es raro solicitar ofrenda de este modo, pero como ustedes saben, la cuenta corriente de la iglesia, nuestra tesorera permanentemente la está recordando para que quienes puedan ofrendar o enviar sus diezmos lo puedan hacer por esta vía. También es bueno recordar que si usted desea que su ofrenda vaya directamente dirigida al Ministerio de Acción Social para ayuda a la canasta familiar y a todas las ayudas que está realizando el Ministerio, al final de su ofrenda agregue la cifra 19 y con eso nuestra tesorera podrá entender que ese dinero está específicamente destinado a ese objetivo. También le quiero pedir ahora que pasemos a un momento de alabanza y que nuestra hermana Judith nos guíe con la alabanza Brilla Jesús. Hermanos, para terminar esta parte del culto, yo les invito a cantar esta alabanza que hemos cantado muchas veces y en múltiples ocasiones. Y me pasó que cuando me encontré con ella de nuevo, ahora tiene otro sentido con todo lo que estamos viviendo. Vamos a esperar la letra, pero si bien la podemos recordar, dice, Cristo, la luz de tu amor ya brilla, en este mundo oscuro brilla. En realidad, sentí al leer la letra que podemos pensar, bueno, ¿brilla la luz del Señor en este tiempo o no brilla la luz del Señor en este tiempo? Y el gran desafío que dice más adelante, brilla en mí. Y en realidad me gustó mucho cuando lo leí, porque siento que eso es lo que tiene que pasar. El amor y la luz del Señor tiene que brillar en nosotros, para que a través de nosotros el Señor pueda brillar en otros. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de incertidumbre, de pena, de dolor, que podamos ser la luz del Señor para los que están cerca. Cantemos juntos. Cristo, la luz de tu amor que brilla en este mundo oscuro brilla. Brilla Jesús con tu luz en nosotros, con tu verdad moviliza los tronos. Brilla en ti, brilla en ti, brilla Jesús, llena el mundo de paz y gloria.
Hoy yo vengo ante tu presencia, de la sombra a la luz radiante. Por tu sangre ya puedo sentarme, llena en mí nada quede distante. Ella en mí, ella en mí. Brilla Jesús, llena el mundo de paz y gloria. Abre, Señor, en mi corazón. Fluye Jesús con tu espíritu a las naciones. Ven con tu amor y Jesús trae a luz. Alegría la luz del cielo, nuestro fruto refleja la gloria, que con amistad sin adorarte y al mundo contar tu historia. Ella en mí, ella en mí. Brilla Jesús, llena el mundo de paz y gloria. Ande, Señor, en mi corazón. Fluye Jesús con tu espíritu a las naciones. Ven con tu amor y Jesús trae a luz. Hola, hermanos. Estamos oficialmente a la parte de alabanza, dándole fin a este culto. Chao, hermanos, nos vemos, hermanas. Chao, chao. Chao. Cuídense todos. La Claudia está bien.